Can you hear me now? Siempre desde niña había mucha música en mi casa. Mi hermano también es músico, él es más grande que yo, 2 años. Y él también desde niño pidió ser pianista. Entonces como que un piano llegó a casa y yo era muy chiquita y entonces obviamente yo también quería pues ver de qué se trataba, ¿no? Y entonces desde ahí empezó ese contacto con la música. En algún momento, como a los 12 años, cambié de instrumento a la guitarra y la guitarra se convirtió como en mi aliada para crear, ¿no? Entonces, desde muy chica, desde muy joven, utilizaba la guitarra como una vía para componer y empecé a crear canciones. Ninguna de ellas ha visto la luz, porque pues eran los primeros intentos de componer. Pero bueno, desde entonces la música ha sido parte de mi vida y desde como los 20 años, ya empecé a hacer canciones que realmente quería sacar al mundo, ¿no? Y bueno, en medio del camino se cruzaron pues todos los otros proyectos que han ido sucediendo y ahora estoy por fin sacando a la luz este proyecto que es muy personal. Digo, yo siempre he tenido la idea de sacar este proyecto solista desde siempre, ¿no? Desde chavita. Pero en algún punto me crucé caminos con Ramón, el otro integrante de Costa Felina, y me propuso hacer una banda, ¿no? Y entonces, pues formamos Costa Felina y de pronto mi enfoque era hacia Costa Felina. Y de alguna forma fue muy bueno porque aunque puse un poco en stand-by la idea de sacar mi proyecto, pues aprendí muchísimo, ¿no? Con Costa Felina nos subimos a muchos escenarios, hemos grabado ya un disco, vamos por el segundo, se han dado muchas oportunidades muy buenas y en ese trayecto con Costa Felina pues he aprendido muchísimo también para mi proyecto, ¿no? En los procesos de creación, en los procesos de grabar, en las mezclas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo como muy al principio de Costa Felina, yo ya tenía un EP que ya estaba a punto de sacar y de pronto me di cuenta de que no era la mezcla que realmente quería, ¿no? Me di cuenta de que no había llegado al resultado que había visualizado, ¿no? Entonces, otra vez como que me lo guardé, ¿no? Hasta poder lograr ese resultado. Y después de eso, bueno, también a la par, antes de la pandemia tuve la oportunidad de estar de tour con Pussy Riot y también fue una experiencia súper enriquecedora que me dejó ver escenarios que nunca había visto con los proyectos locales, ¿no? Y también procesos de creación, procesos de ejecución, ¿no? En un escenario y en hasta cómo te mueves en el escenario, ¿no? Y bueno, pues luego ya llegó la pandemia y en la pandemia tuve como ya por fin el tiempo pues para enfocarme en este proyecto y mezclar las canciones como yo tenía ya visualizado que quería mezclarlas y como encontrar ese sonido que no había podido encontrar antes y que ahora sé que puedo lograr por las herramientas que ya conseguí a través de estas experiencias, ¿no? Fue un momento muy afortunado, se alinearon muchas cosas en mi vida y en 2019 Pussy Riot se había quedado sin uno de sus músicos y iban a ir a tocar a Sudamérica, ¿no? Y ese tour de Sudamérica sucedía como en 2 semanas, ¿no? O sea, se les había ido el músico y en 2 semanas tenían que ir a tocar. Y Nadia, la líder de Pussy Riot, conoce a uno de mis ahora mejores amigos, que también ha sido productor de mis canciones, que es mexicano y él vive en Los Ángeles, Enrique Tena, alias DJ Scooby. Él mezcló la canción que acabo de sacar también. Y ella le habló a Scooby y le dijo, oye, necesito un músico que de preferencia sea mujer y que de preferencia hable español para que venga de suplente durante un mes a esta gira en Sudamérica. Y a Scooby se le ocurrió llamarme, ¿no? Y me dijo, oye, ¿te interesaría ir de suplente un mes a Sudamérica con Pussy Riot? Y yo dije, ¿cómo? O sea, por supuesto que sí. O sea, no cabe duda, esto no es una pregunta, esto ya era un sí, ¿no? Y eso fue, me fui un mes con ella a Sudamérica, tocamos en Perú, tocamos en Chile, en Argentina, en Brasil,
en Uruguay. Y en ese viaje nos hicimos amigas, nos llevamos muy bien, estábamos pasando por momentos de vida muy similares y me pidió que siguiera con ella, ¿no? Y que siguiera tocando con Pussy Riot. Y pues fui integrante de Pussy Riot durante todo 2019 y parte de 2020. Y luego, pues bueno, cayó la pandemia, fueron 2 años de inactividad que nos alejaron y al final, pues duró eso, ¿no? Duró lo que tenía que durar, pero esa fue como terminé en esa gira. O sea, puede sonar un poco esquizofrénico, ¿no? Porque son proyectos muy distintos y son como, sí, o sea, son diferentes enfoques, no que estén contrapuestos, ¿no? No que se contradigan el uno del otro, sino simplemente son diferentes, ¿no? Pero estar con Pussy Riot fue como un despertar que viví junto con la comunidad, porque justo cuando yo entré a Pussy Riot estaba sucediendo el movimiento de Me Too en México. Y fue cuando justamente yo estaba en Los Ángeles ensayando, cuando se empezó a destapar como toda en Twitter, todo este movimiento, ¿no? El Me Too de músicos mexicanos. Y yo dije, wow, pues yo estoy muy cerca de eso y también estoy viviendo esto otro de este grupo de punk feminista, activista y era pues obviamente una experiencia catártica, ¿no? Y de revelaciones, ¿no? De descubrir cosas que teníamos normalizadas y que no tenían que estar normalizadas, ¿no? Entonces también ese despertar y ese descubrir comportamientos de la sociedad que no necesariamente nos hacían bien como individuos, como mujeres, pues también me ayudó a mí pues a despertar y a crear de una forma diferente, ¿no? Y a ver también la industria y el medio y mi lugar en el medio desde un lugar diferente. Y pues fue súper afortunado y también a nivel musical fue muy divertido porque mi música no tiene nada que ver con punk, con punk eh, pues sí, de protesta, ¿no? Pero sí también fue muy divertido subirme a interpretar ese tipo de música y ese tipo de mensaje y también obviamente eso ha enriquecido mi forma de crear. Eh, sí fueron unos buenos montañas rusas que viví, porque pues pasé digamos, de una constancia en mi carrera musical que era todos los años previos de Costa Felina, a tener como este high, como este subidón padrísimo que fue la gira con Pussy Riot, ¿no? Y digo subidón porque pues energéticamente era una cosa impactante y hasta difícil de procesar, ¿no? Y requería mucho de mi energía y mucho de mi atención y también tenía muchas connotaciones, no solamente musicales, que también eran parte de lo que yo estaba absorbiendo, y pues sí, era como un subir, ¿no? Fue como subir la montaña rusa, ¿no? Y de pronto estaba en la montaña rusa y cuando cayó la pandemia fue pues caer, ¿no? Pero caer más abajo de lo que venía antes de ese subidón, ¿no? Porque pues sí, estaban pasando muchas cosas en mi vida y en mi carrera musical y de pronto todo se frenó en seco, ¿no? Nosotros íbamos a tocar el primer show de una gira gigantesca por todo Estados Unidos y ese primer show ni siquiera pudo suceder, ¿no? Porque ese día nos dijeron todos a sus casas, pandemia mundial, váyanse y enciérrense, ¿no? Entonces yo casi que ese día volé a México de regreso, ¿no? Y a encerrarme, ¿no? Entonces pasé de todo este como frenesí de vivencias, experiencias, emociones, eh, ideologías a encerrarte en tu casa, ¿no? Entonces creo que pues fue un contraste durísimo, ¿no? Al principio fue muy difícil, al principio no lo creíamos, al principio era como, bueno, dentro de 2 meses regresamos a la gira, ¿no? Y no, pasaron 6 meses, pasaron un año, pasaron dos, y de pronto la gira ya nunca volvió, ¿no? Entonces, el primer año sí fue muy duro, sí me deprimí, sí tuve un momento de congelarme y decir como, ok, no sé ni qué va a pasar, entonces no me puedo mover, me sentía como de esas cabritas que se congelan y se caen.
Y, y sí, ese año ni siquiera podía crear, ¿no? Me sentía como bloqueada creativamente, ¿no? Estaba completamente bloqueada. Ya el segundo año empecé a sentir que, que, que volvía como yo a mi cabeza y fue cuando empecé a ponerle ya más atención a este proyecto y a sacar las canciones, a remezclarlas, a volverme a meter al estudio, a producir, incluso a crear canciones nuevas y todo eso ya pues con toda la recolección de todo lo que había vivido en los años y meses anteriores, pues es lo que dio el resultado que ahora está saliendo a la luz por fin. Conocía a este chico Scooby y, y él escuchó esta canción Huracán, el sencillo que saqué apenas. Le enseñé varias y escuchó esta y me dijo, ok, esta está muy linda, déjame mezclarla, ¿no? O sea, quiero mezclarla y para que la saques. Y yo, ok, y como que dije, ok, bueno, esto puede ser la oportunidad para retomarlo todo y volver a crearlo, ¿no? A recrearlo. Entonces se la di para que él la mezclara y él tiene experiencia mezclando bandas de punk. También él mezclaba y producía los OCs, que es una banda de punk así icónica de Los Ángeles. Y entonces quería ver lo que él hacía, ¿no? Y él tiene un sonido muy angelino, muy de Los Ángeles, él vive allá. Y dije, ok, puede ser una mezcla interesante que un ingeniero y productor de punk, y yo viniendo de tocar con Pussy Riot, pues decía, ok, puede estar interesante tener estos sonidos como más rasposos o como tener más texturas. Entonces se la di y me la regresó y dije, wow, me gusta, ¿no? Y es un sonido que sí quisiera explorar, ¿no? Entonces como que ahí empecé a encontrar un poco de la identidad que me gusta y que sentí que podía ser una buena adición al proyecto que ya venía pues amasando desde antes, ¿no? Pero ese fue como la pequeña chispa que dije, ok, tal vez por aquí es, ¿no? Y creo que este es un sonido que quiero explorar, que sí es muy diferente porque en Costa Felina está Ramón, ¿no? Y todo lo hacemos en conjunto y no soy solo yo, ¿no? Y sí son sonidos distintos. Y de hecho con Costa Felina también tenemos una exploración, ¿no? Y tenemos también un camino que estamos también volviendo a explorar para este segundo disco que va a salir. Entonces, obviamente, digo, el sonido de cada proyecto va mutando cada uno por su propio lado. Y lo que sí te puedo decir es que con mi proyecto solista sí me clavo mucho como en las texturas y en como los paisajes que crean las canciones, ¿no? Sí, como si vieras la canción como un paisaje y cómo se ve ese paisaje en su totalidad, ¿no? Y con Costa Felina es un poco más crear como canciones con mucho impacto y como con una personalidad un poco más oscura y más nocturno, como más, sí, no tan femenino, ¿no? Y un poco más estridente y más para la noche, ¿no? Me costó un poco de trabajo sacar este proyecto a la luz, una de las como de las trabas que tenía, más allá de no haber logrado el sonido que quería, también era que es un proyecto muy personal, ¿no? Y que todas las canciones que tengo sí hablan de una historia mía, ¿no? O de una historia que yo creo, ¿no? A partir de mis vivencias. Entonces, sí era como, ok, este proyecto es ponerme allá afuera, ¿no? Y pues te vulnera un poco, ¿no? Y sí es un poco intimidante también, ¿no? Porque dices, bueno, si a la gente no le gusta este proyecto es porque no les gusto yo, ¿no? Y, y como que a veces como que te juega chueco esa idea de cómo funciona un proyecto artístico, ¿no? Pero bueno, al final también hice ese ejercicio de desprenderme de las canciones, ¿no? Una vez que ya las creas y están listas, creo que tienen que tomar su propia vida, ¿no? Y como que echarlas para afuera del nido y que vuelen y que sean lo que tenga que ser y que, sí, que solitas tengan su vida post-creación. Justo ahorita salió apenas un sencillo que es Huracán. Este año voy a sacar otras 4 canciones que van a formar LP. Y, y sí es un recorrido bastante ecléctico en cuanto a
a los moods de las canciones, ¿no? No solo es un corazón roto. Sí, en general tiendo a escribir sobre corazones rotos o sobre estos momentos de tristeza porque pues es cuando más sale la emoción, ¿no? Y es como la forma más fácil de crear, ¿no? Como que es una cosa que te pide el cuerpo, ¿no? Pero ya en la parte musical sí me he enfocado en que no solamente sea una cosa eh, melancólica, ¿no? O nostálgica, sino que también hay algunas canciones que son bailables y hay algunas canciones que suenan mucho más alegres y mucho más como, sí, con un sentido de esperanza, ¿no? Entonces, sí me enfoqué en crear como esa gama de sonidos para este EP.